Bienvenidos al canal, donde las historias del pasado cobran vida. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los conflictos más largos, complejos y decisivos de la historia europea, la Guerra de los 100 años. Un conflicto que, a pesar de su nombre, duró en realidad 116 años. Pero no solo fue una larga serie de batallas entre Francia e Inglaterra. Fue un periodo de transformación social, política y militar, en el que el mundo medieval comenzó a morir, y en su lugar surgieron los primeros pasos hacia los estados modernos. Vamos a desentrañar cada fase, cada batalla crucial, cada figura memorable de esta guerra sin igual. Todo comenzó con una disputa dinástica. En 1328, el rey Carlos IV de Francia murió sin herederos varones. Y eso, en una monarquía medieval, era un problema enorme. Había que decidir quién tenía más derecho al trono francés. El más cercano por línea masculina era Felipe de Valois, primo del rey, que fue finalmente coronado como Felipe VI. Pero había otra figura con un reclamo fuerte, Eduardo III de Inglaterra, nieto del rey francés Felipe IV, aunque por línea materna. Según la ley sálica, que prohibía heredar a través de mujeres, Eduardo quedaba excluido. Pero el joven rey inglés no pensaba quedarse de brazos cruzados. Esta disputa sobre quién debía reinar en Francia fue el detonante de una guerra que cambiaría Europa para siempre. El conflicto se desató en 1337, cuando Eduardo III reclamó oficialmente el trono francés y rompió relaciones con Felipe VI. Pero la rivalidad iba mucho más allá de una simple cuestión de sangre. Los reyes ingleses aún conservaban vastos territorios en suelo francés, especialmente en la región de Aquitania, y los monarcas franceses querían expulsarlos definitivamente del continente. Además, el control del lucrativo comercio de lana con Flandes, aliado de Inglaterra, estaba también en juego. Así que lo que comenzó como una disputa sucesoria pronto se convirtió en una lucha por el dominio político, económico y territorial. La guerra se dividió en varias fases, con periodos de intensas campañas y otros de relativa calma. La primera gran ofensiva inglesa fue en 1340, cuando Eduardo III cruzó el Canal de la Mancha con su ejército. En la batalla naval de Sluis, los ingleses destruyeron gran parte de la flota francesa, ganando el control del mar. Pero la guerra en tierra sería más difícil. En 1346, Eduardo lanzó una de sus campañas más exitosas. Con un ejército mucho más pequeño, enfrentó a un ejército francés masivo en la batalla de Crécy. Fue una masacre. Los arqueros ingleses, armados con el famoso arco largo, aniquilaron una y otra vez las cargas de la caballería francesa. Los franceses, aferrados a su modelo de guerra feudal, no supieron adaptarse. En esa misma campaña, los ingleses también tomaron la ciudad de Calais, que se convirtió en un enclave inglés durante más de 2 siglos. Una década después, en 1356, el hijo de Eduardo, conocido como el Príncipe Negro, repitió la hazaña en la batalla de Poitiers. De nuevo, los franceses cayeron en la trampa de atacar de frente a los arqueros ingleses. Pero esta vez el resultado fue aún más humillante. El propio rey de Francia, Juan II, fue capturado y llevado a Londres, donde permaneció años como prisionero. Para su liberación, los franceses tuvieron que pagar un rescate colosal, lo que empobreció aún más al reino. En medio de este caos, en 1348, Europa fue golpeada por una tragedia aún mayor, la peste negra. La plaga mató a cerca de 1/3 de la población europea. Ciudades enteras quedaron vacías, los campos sin labrar, y el orden social se desmoronó. La guerra se ralentizó, pero no se detuvo del todo. En Francia, el caos provocó sublevaciones como la Jacquerie en 1358, una rebelión campesina brutalmente reprimida, y los nobles comenzaron a perder el control. Tras décadas de combates, se firmó el Tratado de Bretigny en 1360, por el cual Inglaterra renunciaba a la corona francesa pero conservaba vastos territorios en el suroeste. Fue una tregua, no una paz real. Y pronto, los conflictos se reanudaron. En la segunda fase de la guerra, Francia, bajo el reinado de Carlos V, logró importantes victorias gracias a un nuevo tipo de estrategia: evitar grandes batallas y desgastar al enemigo mediante guerra de guerrillas. Apoyado por su hábil comandante Bertrand du Guesclin, Francia logró recuperar muchas de las ciudades perdidas. Eduardo III envejecía, y el Príncipe Negro enfermó de disentería. Inglaterra entró en declive, tanto militar como financiero. Pero todo volvió a cambiar en 1415. Un nuevo rey subía al trono inglés, Enrique V. Ambicioso, joven y decidido, lanzó una nueva invasión a Francia. Y en Agincourt, con su ejército exhausto y en inferioridad numérica, logró una victoria aplastante. De nuevo, los arqueros ingleses hicieron estragos. Los franceses sufrieron miles de bajas, muchos nobles murieron o fueron capturados. Esta victoria consolidó el poder de Enrique, quien forzó al rey francés Carlos VI a firmar el Tratado de Troyes en 1420, por el que Enrique era reconocido como heredero al trono de Francia. Pero la fortuna volvió a cambiar. Enrique V murió prematuramente en 1422. También Carlos VI murió ese mismo año. El heredero de Enrique era un niño, Enrique VI. En Francia,
Muchos no reconocieron su derecho al trono y proclamaron como rey a Carlos VII, hijo de Carlos VI. El país estaba dividido entre los partidarios de los ingleses y los leales a Carlos. Fue en ese momento, en medio de la desesperación, cuando apareció una joven campesina que cambiaría el destino de Francia, Juana de Arco. Juana, una adolescente de Domremy, afirmó escuchar voces divinas que le ordenaban liberar Francia. Tras una audaz entrevista con Carlos VII, Juana fue armada caballero y enviada al frente. Su presencia levantó la moral de los soldados y del pueblo. En 1429, lideró la liberación de Orleans, una ciudad sitiada por los ingleses. Fue un punto de inflexión. Juana llevó a Carlos a ser coronado en Reims, legitimando su reinado. Sin embargo, fue capturada en 1430 por los borgoñones, vendidos a los ingleses, y condenada por herejía en un juicio manipulado. En 1431, fue quemada viva en Rouen. Tenía solo 19 años. Juana murió, pero no su legado. Carlos VII consolidó su posición y reorganizó el ejército francés, creando las primeras tropas permanentes del reino. Apoyado por nuevos cañones y armas de fuego, los franceses comenzaron a recuperar todo su territorio. En 1450, los ingleses perdieron Normandía. En 1453, la batalla de Castillón, donde murieron los últimos comandantes ingleses, marcó el fin de la guerra. Solo conservaron Calais, que perderían un siglo después. La Guerra de los 100 años no solo redefinió las fronteras de Europa. Fue el principio del fin de la Edad Media. Los señores feudales perdieron poder ante reyes más centralizados. La guerra tradicional, dominada por la caballería, fue sustituida por la artillería y los ejércitos organizados. Se fortalecieron los sentimientos nacionales, especialmente en Francia, donde la figura de Juana de Arco se convirtió en símbolo de unidad. Inglaterra, por su parte, cayó en una profunda crisis que desembocó en su propia guerra civil, la Guerra de las Dos Rosas. Pero detrás de los mapas, los nombres y las fechas, hubo generaciones enteras de campesinos, artesanos, mujeres, niños, que sufrieron los horrores del conflicto. Hubo hambre, saqueos, incendios, violaciones. La población francesa, especialmente, quedó diezmada. Fue un siglo de miedo, sangre y esperanza. Un siglo donde nació la guerra moderna y, con ella, el mundo moderno. Y así terminó la Guerra de los 100 años. No con un gran tratado ni una ceremonia de paz, sino con el silencio cansado de los supervivientes, el humo de las aldeas reconstruidas y la historia empezando a caminar hacia una nueva era. Si te ha gustado esta historia y quieres conocer más sobre las guerras que cambiaron el mundo, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este vídeo. ¿Te gustaría que habláramos de la Guerra de las Dos Rosas, o de cómo nació el Imperio Otomano? Déjalo en los comentarios. Gracias por acompañarnos, y nos vemos en el próximo viaje al pasado.